Bueno, muy buenas tardes, doña Gladys. Espero que se encuentre muy bien con su bonita familia. ¿Qué tal ese clima en este Garagoa? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Y pues, un clima bonito, llueve, calienta, Y estos está bien días en bonito. invierno ha estado fuerte, ¿no? O a diferencia de los otros años, este año ha estado como, Normal, igual. sí, Sí, para mí sí ha estado como, bueno, en este sector ha estado igual. es lo chévere de uno vivir por acá, que acá es calientico. Mira, a pesar de que está lloviendo, pero no se siente frío. Que la parte de arriba de Garagoa sí se siente páramo total. En las mañanas y en las tardes sí hace frío por la cuestión de la represa. Ay, es cierto, sí, porque a veces uno, ¿verdad? Cuando vaya mismo a las 3, 4 de la mañana, así como está ahorita, nublado, ¿no? No, sí, sí, El clima también ha cambiado harto. ¿Y todavía tienen allí la tiendita o ya no? sí, todavía. Sí, Sí, señor. La que sí, para el gas. sí. Pues doña Gladys, la verdad me gustaría, eh, buenas tardes, mira, es una gran conocedora del problema que hubo acá en nuestra región. Ella es doña Gladys Mendoza Benavides, una muy buena líder que conoce todo el problemática desde su inicio hasta lo que hoy en día se conoce como relleno sanitario, lo que se conoció en algún momento. Entonces me gustaría pues que su merced nos pueda comentar, argumentar algunas de las cosas, de los hechos que se han vivido, de la problemática que su merced vivió con su familia, de pronto con los mismos vecinos, con la comunidad en general. Lo que su merced me comentaba hace un momento, de pronto los amigos del perímetro urbano, a algunos les gustó, a otros no, a veces hasta los mismos vecinos de acá de la vereda de pronto no les gustó tampoco, pero bueno, son como los gajes del oficio, pero con esa, perdón la expresión, con esa berraquera y esa pujanza que su merced logró con todas las mujeres y las damas que se hicieron ver en esa acción, es que hoy en día nuestro relleno sanitario ya no está en Garagoa. Porque recuerdo, y le comento, profe, que cuando nosotros llegábamos vía de Bogotá hacia Garagoa, esta zona era un desierto, o sea, literal era un desierto, porque justamente las plantas secas, estaba la tierra árida, muchas personas no les gustaba venir a vivir acá porque pues no era las mejores olores, no era el mejor paisaje. Y hoy en día uno ve, ya mira, se ve el verde por todo lado. Entonces me gustaría, doña Claes, que su merced nos pudiera contar brevemente, o como su merced desee, cómo comenzó su participación en este proceso comunal. Pues lo último fue porque iban a ampliar el proyecto. Supuestamente ya era regional, aunque siempre fue regional, le iban a ampliar el proyecto. Iba para 30 años, en caso que me que poner para adelante, un poco más de años. Entonces, pues, hicieron reuniones con los presidentes de la función, Caracol y Papiro de Combate, invitaron a la comunidad y como ese no había tenido socialización, entonces nos acercamos todos y empezamos pues con manifestaciones, primero al pueblo y luego ya de última ya conseguimos como una fecha para venir y hacer la manifestación directamente aquí a la entrada del relleno. A doña Gladys, o sea que cuando ese proyecto, bueno, digamos el proyecto o la idea que ellos tuvieron en algún momento de relleno, o sea, cuando ellos iniciaron nunca le socializaron, o sea, llegaron y ya, o cómo fue ahí. Socialización nunca hubo para ningún proyecto. Antes era un relleno sanitario, un relleno de basura. O sea, traer basura y compraron ese predio sin explicarle, sin darle explicación a la comunidad de para qué se iba a utilizar. Y cuando nos enteramos, pues, ahí empezó la problemática. Y ahí empezamos a exigir nuestros derechos, a decir que no queríamos tener basura cerquita de nuestra casa, que nosotros estábamos primero, pero nunca ninguna entidad nos hizo caso. Nadie, nadie nos colaboraba para que eso no fuera ahí. Nadie, o sea, como que nosotros no importábamos para el alcalde, para el alcalde en su momento, ni en ningún momento, pues, de todas maneras llevó 33 años, ya duró harto tiempo como relleno, como botadero, a cielo abierto. Y luego se inventaron el proyecto de una planta, que como planta no tenía sino el nombre porque al igual seguía siendo un botadero y mucha más problemática todavía, mucha más contaminación, mucha más desorganización dentro de ese mismo basurero que era.
Ay, claro, porque mira lo que doña Gladys me está comentando, o nos comenta, pues sí es muy difícil desde el momento que inicia el supuesto proyecto, lo que se cree que puede haber sido como proyecto, pero el tema es que cuando no se socializa con las comunidades, mira el problema, porque obviamente de pronto entre la misma comunidad se hubiera podido realizar otro tema, se hubieran despejado las dudas, se hubieran dicho, no, espera, porque es que el proyecto va a funcionar de esta manera, eso es lo que se quiere hacer, pero y bueno, nunca les dieron la explicación del por qué no se hizo socialización o nunca se les comentó de ese proyecto. No, nunca dijeron por qué no habían hecho la socialización. Según ellos, sí nos habían socializado, pero fue una gran mentira. Nunca como tal de llegar a decir aquí van a formar, a traer las basuras, no lo dijeron. Luego dijeron, cuando fueron lo de la planta, tampoco nos lo dijeron. Simplemente llegaron y aquí se amplió la planta y va a ser supuestamente para quitarnos el problema de las basuras y la contaminación de los moscos, las ratones, las chulas. Supuestamente eso lo terminaba la planta, pero fue lo contrario, fue generar mucha más contaminación y tampoco hicieron socialización para eso. Claro, porque viene que o sea, todas esas aves carroñeras y pues toda esa contaminación, porque lo que se nos está comentando, de que hubo pues solamente un relleno a cielo abierto, o sea, con toda la problemática había y por haber, y pues solamente, pues peor obviamente con ese tema de que pues no se les comentó, o sea, prácticamente todo fue como impuesto, como que bueno, acá es el proyecto y ustedes, perdón lo que decir, aguántense y ya. Así exactamente, poniéndonos la mano en el hombro diciéndonos aquí ya se celebraron todos los permisos, ya tenemos todos los permisos, quieran o no quieran, acá ponemos palabras en el. O sea, desafortunadamente todo fue a las manos desde el inicio, Entonces vea. ya no pueden hacer nada porque ya está hecho todo, el consejo ya aprobó, el alcalde ya dijo, ya recogieron los recursos, ya todo está acá, entonces ya no pueden hacer nada. ¿Gusten o no? Esa va a ser la que les toca contar. Ay, vea, pues, doña Gladys, ¿qué estaba pasando en Garagoa cuando se planteó la construcción de ese relleno? La construcción inicialmente estaban botando las basuras al lado de la frontera, creo que sería una senda, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esa vereda. La botaban y esas basuras llegaban al río también, el mismo río que pasa por acá. Mira, Y no sé, como le digo, no socializaron ni nada. Ahí sí era un peñasco, hueco, y les pareció como muy apto para llegar y botar las basuras ahí. Pues no sé quién pensó que era precisamente el sitio perfecto para las basuras. vea, lo que quiere decir que inicialmente se dejaban las basuras de Garagoa en la villa de Garagoa hacia Chinavita, en un predio, pues se botaban las Sí, basuras. botaban las basuras. Y de allá fue por idea de nuestros dirigentes, nuestros mandatarios, entonces se trajo el proyecto acá para esta zona. Exactamente, sí, señor. Así fue. Ay, qué problema, sí es por eso lo que se dice, todo lo que inicia mal terminará mal. Sí, señor. ¿Cómo se enteró su merced y la comunidad de este proyecto? De, de lo de la planta, la construcción de la planta, De todo el proyecto, de la construcción de la planta, del relleno sanitario, pues en lo que últimamente fue relleno. más bien lo últimamente fue la planta. Pero como le digo, de planta no tenía nada porque al igual las basuras se enterraban. ¿Y cómo me enteré? Pues hubo algunos meses que yo trabajaba en lo que era el relleno y luego en lo que era la planta. O sea, antes de eso estuvo el relleno y trabajamos, pero no era sino medio romper bolsas, echarle tierra por encima y ahí se quedaba la basura. Y luego se suponía que había mucha contaminación con eso, entonces decidieron fabricar la planta para hacer el reciclaje, para sacar abonos, para hacer muchas cosas bonitas, cuestión que no funcionaba porque no tenía la técnica que tenía que tener, que se decía en su momento que iba a tener. Yo trabajaba dentro de la planta, yo era una trabajadora de ahí y yo le digo, era, Claro, o era sea, algo horrible, un basurero, o sea, peor cuando era del botadero. O sea, como planta no funcionaba, no tenía nada, no tenía sino nombre. era lo que su merced dice. Entonces, primero se creó el relleno, que el relleno pues Sí. solamente era a aire libre, digamos así, de lo que se dice, romper bolsas y dejar ahí y Y tapar. tapar Y con ya. tierra, sí, señor. Y después para mejorar, entre comillas, mejorar como ese tema de los residuos sólidos del municipio, se planteó o se construyó lo último que se llamó planta de residuos sólidos. Sí, señor.
Pero para esa plata tampoco se hizo ninguna socialización, sino, No, tampoco hicieron ninguna socialización. Simplemente ya la planta había, ya tenía los recursos. Nosotros fuimos, hicimos manifestaciones, fuimos a la corporación y pues en ningún momento nos dieron ayuda. Ya simplemente nos escucharon, dejaron que nosotros habláramos, que nos quejáramos de todo. Había niños enfermos acá, referente a lo de las basuras. Y nosotros decíamos que no, pues ya era hora que, por lo contrario, en lugar de traer basuras de más municipios, porque en ese momento, con el relleno, solo traían de Caracol. Con la construcción de la planta iban a traer de 7 municipios y resulta pues que la contaminación iba a ser más grande, eso lo sabíamos por lógica, sabía que la contaminación iba a ser más grande. Pero entonces sí, fuimos a la corporación, hicieron audiencias con nosotros, expusimos toda la problemática, hasta ya nos enteramos de que en salida de un alcalde, que fue como para un 28 de diciembre, al primero entraba el otro alcalde, habían 1.100 millones de pesos, mil, 1.000 millones, no sé cómo llama eso, ese era el rubro que había para el que había proyecto. para el proyecto de la planta. Pero del transcurso del 28 de diciembre al 2 de enero, ya habían sacado 500 millones de pesos. Eso lo hicieron en la corporación, pero aún no nos hicieron, no hicieron nada. Ya con todas las pruebas y con todo lo que se pasó ahí, la corporación siguió dando, para diría yo que el permiso, porque al igual, demoraron la planta, igual la instalaron. Ay, No Dios nos tuvieron mío. en cuenta ni a la comunidad con niños enfermos acá. La escuela de acá era la más poblada, había mucho más niños, y niños enfermos con granos, con gripas seguidamente, y la corporación eso no. Entonces siguió dando como el permiso, me imagino. Pues al igual nos enteramos que no tenían permiso, sino era que nos hacían creer eso, que las licencias estaban, pero no las tenían. Ay, vea, claro, porque entonces, vea, sin permisos, sin licencias, sin nunca haber hecho una socialización, pero igual siguieron con el proyecto y nunca le dieron una explicación del por qué. No, hicimos una manifestación también al frente donde iban a construir la planta. Nos mandaron a la policía para que nos sacaran, Ah, que porque que, bueno, que había una ley que no permitía que nosotros hiciéramos esas manifestaciones. Entonces, nosotros nos tocaba irnos porque pues al igual nos podían sancionar por hacer, por no dar permiso que entraran las basuras ahí, o sea, lo que quiere decir por que la protesta. la primera reacción de la comunidad fue precisamente pues estar en contra del proyecto y pues tratar de reaccionar ante eso, que era a través de las marchas. Y entonces lo que hicieron fue como amedrentarnos, digamos así, decir, bueno, ustedes no Sí, pueden. sí, nos dijeron más puntualmente que si nosotros seguíamos ahí nos iban a sancionar a nosotros. Entonces, entre eso yo misma dije en ese momento, bueno, que yo no tenía nada que me quitaran, no había ningún problema. Dijeron puntualmente, nos dijo el alcalde, que si no, que si el problema no era que yo tuviera en este momento, que nunca iba a poder tener nada porque yo quedaba con una deuda con el Estado. Y así le dieron pues a la gran mayoría de los que sí tenían lotes y todo eso, pues a uno le da miedo. Sinceramente, como no sabemos de leyes ni nada de eso, si teníamos nadie a nuestro favor, nos dio miedo y nos sacaron. Ay, y bueno, y todo este accionar o toda esta problemática, ¿desde qué año se empezó a vivir? Yo creo, no estoy segura, pero como en 1990. Ah, desde 1900, ¿cuál fue que de pronto como el primer paso que se me hubiera hecho? No, en ese año se hizo esto, ¿o qué fue lo primero que empezó a evolucionar para que ese problema pues estallara lo que hoy en día ya no existe? Me dieron máquinas para para excavar un poquito más el hueco para echar las basuras, inicialmente. Trajeron retros, excavaron todo eso. Y luego empezaron a traer basuras y a rellenar. En cada una de las administraciones nosotros le informamos al alcalde lo que pasaba, ¿cierto? O sea, la contaminación ya era demasiada, los ratones llegaban a las casas, los chulos llegaban a comerse los pollos de las casas. En una administración, un alcalde trajo avispas para que se comieran las larvas de las moscas, pero resultaron las moscas matando a todas las avispas. Y al igual empeoró un poquito más porque dejaron de fumigar. Y mejor dicho, nunca lo que hacían ahí.
funcionaba para nada. Y con la planta pues fue quedar también. Que ya no trajeron solo de los 7 municipios que habían dicho, sino de 14. Y como le digo, en las manifestaciones que hicimos, las audiencias que nos hizo hacer la corporación simplemente nos escucharon, pero no hicieron nada, ni demostrándoles la problemática que teníamos. Y dentro del terreno cuando vinieron, tuvimos ingenieros ambientales para que estuvieran a favor de nosotros, y ellos les explicaba la problemática que había y no hicieron nada. Todo lo pasaba por la faja. O sea, no pasa nada, no pasa nada y no pasa nada. Todo está perfectamente y ahí se va a quedar. Y efectivamente, eso quedó por 20 años la planta. Y que nuevamente ahorita cuando iban a colocar nuevamente el proyecto, que supuestamente venía para 30 años, bueno, digo supuestamente porque como nunca fue socializado, pero cuando vimos venía para 30 años, con ya no 14 municipios, sino regional, incluyendo un parque de Cundinamarca, parte de Llanos, era regional, y porque supuestamente eso es una maravilla que nunca funcionó. No, no funcionaría, pero para nosotros no, como, como habitantes de aquí cerquita, solo trabajo malos olores, mucha contaminación y mucha enfermedad, muchísimas cosas. Ay, mira, y si es y toda esa problemática que usted me comenta, a veces las personas que no viven en la zona de influencia, pues ni se enteran. De pronto los que vivimos en el perímetro urbano o en otras zonas que no están tan cerca al relleno, dicen, no, eso, allá viven una maravilla, allá no pasa nada, pero nadie se da cuenta de la proliferación de insectos, de vectores, todo lo que eso, pues, obviamente acarrea, no solamente para la comunidad del área de influencia, sino pues efectivamente para toda la región. Porque donde ustedes no se hubieran organizado, no se hubieran opuesto, digamos así, a este proyecto, quiere decir que entonces hoy tendríamos una nueva planta o un nuevo relleno para muchos más años de funcionamiento, donde no se organicen ustedes. Sí, señor. Y a ver, lo que vimos no era ni siquiera volver a hacer una nueva planta o ampliarla ni nada de eso. Era medio mejorarla. Porque lo único que estaban haciendo era una cubierta porque la basura la estaban descargando a la intemperie, en un patio a la intemperie. Sol, agua y mucha contaminación. Y no era ni siquiera, no era siquiera un depósito de basura. Ni siquiera ya no llamaba ni planta ni botadero. Era un depósito de basuras a la intemperie. Donde permanecían 2 meses. De pronto mandaban, ya se daban de cuenta que ya el personal que había no se ganaba a manejar las basuras, entonces tenían una volqueta, mandaban a hacer un hueco dentro del mismo predio, hacían un hueco y traían la retro, una volqueta, lo cargaban y ellos le depositaban allá de tierra por encima con la misma retro, y ahí estaba lo que se trabajaba dentro de la planta. Ay, mira, claro. Y en ese momento que ustedes iniciaron a organizarse para estar en contra de ese llamado proyecto, ¿qué actores participaron en un inicio? No sé, de pronto les colaboraron o estuvieron presentes presidentes de Junta de Acción Comunal o algunos líderes de otras veredas o no tuvieron apoyo o si efectivamente hubo algunos líderes que en su momento les hubieran colaborado. Sí, de la Junta de Acción Comunal y la gran mayoría de gente de las 3 veredas, Caracol y Café y Combate. Donde se siente más el inconveniente Sí, sí, de las señor. basuras. Sí. Inicialmente fueron ellos. Pero ya cuando nos estacionamos ahí, cuando ya fue en serio, nos colaboró mucho también la gente del pueblo. Eh, de pronto venían un día, pero pues al igual económicamente nos colaboraron. Porque pues al igual estar ahí también mirar a ver qué se cocina, o por lo Claro, menos el así tinto. es. Entonces la gente nos colaboraba con plata, la gente que pasaban de los carros, también sabían, pues ya se les había dicho, y ya las carteleras y paraban y preguntaban, bueno, aquí qué funciona, y uno les explicaba, entonces nos colaboraban. Poco o mucho, pero nos colaboraban. Pero, o sea, Estaban de acuerdo también. cuando doña Gladys dice que les empezaban a colaborar de pronto con algunos recursos o con algunos alimentos, ¿fue porque se organizaron y se instalaron en algún lugar o Sí, cómo fue? a la entrada del botadero. Mm, Nos- ya dijimos,
Pues en sí hicimos manifestación, o sea, gritos, y pancartas, y arengas, y bueno, todo eso, a la corporación y a la alcaldía. El alcalde no nos recibió, la corporación sí salió y nos dijo tres palabras, como que el lugar que iba a funcionar, que eso ya tenía la licencia y ya todo estaba bien. El alcalde no nos recibió sino hasta las 10 de la noche. Y pues que al igual no se podía hacer nada, él ya había recibido ese problema y tocaba seguir pues, ejecutando el proyecto, supuestamente, que ya estaba todo listo. Entonces, él no podía hacer nada por la comunidad. Entonces ahí sí ya nos reunimos y dijimos, bueno, si no pueden hacer nada, pues vamos a ver si esta parte lo logramos. Y ahí fue cuando ya decidimos venir y a sentarnos ahí a la entrada del botadero para no dejar entrar los camiones de basura. Ay, mira, y haciendo como ese tema de resistencia o ese tema de no permitir el ingreso de los vehículos con los residuos a esta planta, ¿cuánto tiempo duraron? Como a 1 mes. Uy, duraron un buen tiempo, pero ahí tenían, cómo se turnaban? ¿Cuántas personas habían en ese momento? A ver, al comienzo pensamos que iba a ser fácil, ya que le íbamos a sacar barata, en mis palabras, pero no fue así. Ya conseguimos un apoderado, el doctor, el doctor nos ayudó, un abogado, que es el que sabe de leyes. Todo el mundo nos dice cosas y uno más bien cree que viene y le dice un alcalde, pues uno cree que puede ser cierto. Si lo dice el de la corporación, uno cree que es cierto, pero pues no nos estaban diciendo la verdad. Conseguimos, nos tocó reunir plata y conseguir un abogado. Entonces ya no empezó a asesorarnos y nos dijo pues que sí iba a ser un poquito demorado, pero pues para nosotros pensamos que un poquito demorado era 1 mes, máximo 3 meses, pero no fue así, la verdad que fue mucho. Pero es que inicialmente ya habían empezado a trabajar el nuevo proyecto sin la licencia, que llegan a trabajar, ya iban a empezar a hacer lo poquito que le iban a hacer a la planta. Y resulta que las basuras ya llegaba una buena temporada que no había disposición, ya no tenían botadero ahí, ya no había relleno como tal, las estaban llevando a Villavicencio y algunos de esos llevaron a Tirguas. Ya llevaban como unos 2 años y medio haciendo esa labor. Simplemente las traían y las descargaban simplemente para generar contaminación, porque lo que les sacaban a las basuras era muy poquito. Ay, mira, y con esa presión o con esa unión entre todas las personas que estuvieron ahí, lograron, no sé, que hubiera venido alguna persona, digamos, importante, no sé, de pronto que hubiera bajado el mismo alcalde o alguien de alguna entidad o el gobernador, de pronto algún ministro que hubiera venido a decir, bueno, cuál es en sí la problemática y vamos a escuchar la comunidad, o nunca fueron oídos. Sí, sí vinieron algunos concejales, el alcalde bajó, pero para lo mismo, pero siempre decimos que no podían hacer nada. Hicimos que viniera el gobernador, la ministra de Vivienda, los del proyecto, que era como, ¿cómo se llamaba? El que era, otras actividades que no me acuerdo, pero sí vinieron. ¿Y cómo fue esa conversación entre ustedes, obviamente como comunidad, y ellos siendo los líderes del otro lado del proyecto? A ver, algunos, pues el proyecto de verdad lo querían era imponer, a como diera lugar. Y cualquiera no tenía costo. Y dijeron que si nosotros permitíamos que fuera el proyecto, nos podrían traer agua y factura. Y en su momento dijimos pues que no teníamos, ya llevábamos muchísimos años, toda la vida sin acueducto. Podíamos esperar pues, más adelante si de pronto, Dios quiera que algún día llegara el acueducto, pero que nosotros no queríamos, porque es que siempre fueron maltratados. Vino el gobernador, también se puso de mal genio con nosotros, nos dejó con la palabra en la boca, se fue ahí, se fue. Y nuevamente, él vino como 3 veces, el gobernador vino como 3 veces, hizo el recorrido por donde hay una falla geológica, porque hacia abajo, donde está el río, son los lixiviados, y hay falla geológica, entonces ya se ha ido derrumbando un poco. Entonces decidimos hacer ese recorrido, pero pues al igual no daba como solución de decir, sí, ustedes tienen la razón, vamos a buscar otro sitio, reubicarlo, para que la plata que había mirado la llevara para otro lado. Nunca,
Nunca nos dieron esa esperanza, nunca dijo nada. Y simplemente ya había los recursos. El abogado le dijo que no había licencia, ellos se pegaban que había licencia, no había licencia. Y hizo, vino 3 veces, una vez vino con la ministra porque ni siquiera no nos dijo nada. Entonces, y no tenía, yo decía, con lo que nos iba, lo quería tramarle, se dio cuenta que nosotros, lo de verdad, no queríamos lo que sí que sabíamos. Ya era demasiado, pues ya habíamos sufrido 26 de los años, 33 años, 20 con la planta y 10 con, 13 con el relleno. Ya era demasiado, pues ya no, ya sabíamos que eso era una gran mentira. El alcalde supuestamente que iba a pasar, iba a solucionar la problemática, nos iba a quitar el basurero, y eso era como el, ¿qué le digo yo? Como el escaloncito para animarnos a que votáramos por ellos, decirnos, no, vamos a quitar el basurero, voten por mí, que yo voy a hacer eso, esa labor, y nunca lo hacían. Cada día era peor, cada día traían de más sitios, y al igual, a la intemperie, porque nunca, la planta nunca funcionó. La labor Sí, o sea, todo fueron como excusas lo que su merced dice. Y entonces cuando vino los delegados, por ejemplo, cuando estuvo el gobernador, la ministra, o sea, vinieron, los escucharon y se fueron y no se condujo nada. nada, querían meses de trabajo que ellos mismos sin cumplir. Ellos exigieron los meses de trabajo, y dijimos que claro, no permitían mucha gente tampoco de los nuestros, tocaba lo que exigencias de ellos, más bien no lo que nosotros queríamos, sino a la exigencia de ellos, que nos dejaran entrar a todos, o por lo menos una gran parte de la comunidad, no lo querían así, aceptamos y tampoco los cumplieron. Hicieron fechas y no vinieron. Ah, mira, o sea, y cumplieron por parte de ellos, pero ustedes obviamente esperanzados para que quizás ellos les dieran alguna solución a ese problema. Sí, pues es que la solución de ahí que yo vi era que no eran, como le digo, no tenían licencia. Sí. El terreno no era apto porque tiene una falla geológica. Está cerquita al río. Habían, donde pensaban echar la basura, hay un acedero de agua. Ah, mira. Entonces, pues en verdad no era apto. Nunca fue apto ni para botadero, ni para planta, ni para nada. El botadero que construyeron ahí habían unos pasillos de agua y al igual echaron ahí muchas toneladas de basura depositadas encima de un acedero de agua que había. Ah, imagínate, o sea que ambientalmente pues, se cumplió con todo, porque pues, solamente para este tipo de proyectos no se pueden tapar, o sea, no pueden estar cerca y mucho menos pues, solamente tapar los nacederos de agua, que fue lo que supone que ellos realizaron. El río está como a 300 metros del botadero de basura. Está muy cerquita, o sea, también una contaminación. Y qué le digo yo, a menos de como a 1 kilómetro está lo de la represa, pues, con más agua contaminada. Eh, la gente, mucha gente cerquita, o sea, mucha vivienda cerquita. Y no que llegamos a cerquita al basurero, sino que ya estábamos antes del basurero. Siempre estuvimos acá, no que nosotros llegamos a cerquita al basurero, sino que nos trajeron los basureros a nuestra casa. Entonces, pues, Claro, siempre duro. ¿Cuáles fueron las estrategias principales para hacerse escuchar? Usted nos comentaba que de pronto que habían hecho marchas, protestas, de pronto se interpuso alguna tutela. ¿Cómo se hizo para ese tema? sí, ya habíamos colocado una acción popular, Mm. pero de pronto pues, como no lo saben, mal redactada, mal informada o lo que nosotros queríamos que entendieran, lo entendían diferente y entonces fallaban como arreglando, como que si nosotros estuviéramos, por decir, estaban cerca de alambre de púa. Nosotros decíamos pues, que eso no era viable porque los perros entraban y sacaban basura, ¿cierto? Sacaban mucho y había mucho reguero de basura por nuestras viviendas. Entonces ellos pensaron que no, que lo solucionaban colocando malla eslabonada. Y pues lo que los demás queríamos era que se dieran de cuenta que así estuvieran encerradas las basuras, la contaminación era demasiado grande. Ya hace 2 meses la basura botada bajo la lluvia, bajo el sol, eso genera mucha más contaminación. Así uno no la ve, ya lo que ve uno es basura, pero lo que se está expandiendo de esa basura es mucha contaminación. Claro, porque tiene que ver, como usted nos comentaba hace un momento, con el tema de la proliferación, pues solamente de los vectores, o sea, de las mismas moscas, de los, sabes, carroñeras, o sea, todo eso, pues, lo que
Y los mismos perritos, pues solamente entran por el olor a la basura, por el olor a la comida y empiezan a regarla pues, por todo el detector, a contaminar más. Pero, y con eso que su merced nos comenta, no sé, de pronto la empresa o el ente encargado de ese relleno, no sé, les contribuía a cambio de esa problemática con algo, alguna solución de algo a cambio de esa problemática que les estaba a su zona. Bueno, acá funcionan los servicios públicos de Caracas Mm, y la alcaldía porque son como que los dos de los dueños de esa empresa. Y nunca llegaban por aquí por nuestras casas. Si llegaban con una fumigación, inicialmente una cada 3 meses, y a veces se pasaban años y no llegaban con una fumigación. Me tocaba rogarles y suplicarles que ya había demasiada contaminación que los moscos para comerse unos los alimentos aquí era una odisea. Pues si yo me paro de mi plato, si yo me paro de la meseta de mi plato expuesto, cuando llegaba encontraba 5 o 6 moscas dentro de mi plato. Y sabe que la pobreza no tiene los suficientes recursos para estar cambiando alimentos, ¿cierto? Sacar los moscas y tener que comerse esa comida. Es una realidad, o sea, no estoy exagerando, es la verdad. Los peteros de los niños, la crianza de mis niños, mis niños estaban pequeñitos, por eso me acuerdo exactamente cuando trajeron, porque mis niños estaban de teteros. Los bebecitos por el lado de la boquita mientras comían tetero, unas 6 o 7 moscas paradas de la boca de los niños. Y eso era así. Servicios públicos nunca traía nada. Una cinta que en media hora la instalaba uno y en media hora estaba completamente llena. O sea, que no alcanzaba ni. Y eso si las traían tres, tres cintas, y eso por ahí cada 6 meses. Porque supuestamente servicios públicos ni la administración tenían recursos para hacer fumigaciones, ni para. Bueno, no es exactamente la fumigación, ni para tratar el problema ya en la planta, ni para tratar el problema en la casa. Entonces siempre hubo mucha contaminación. claro, porque usted lo que su merced dice que, pues, que es duro ese tema, ese problema, ese problema. Pero entonces les traen el problema de las basuras. Nunca les explicaron, sino prácticamente aquí les dejamos y nos vamos. Y aparte de eso, se sintieron totalmente abandonados por el Estado porque pues tampoco vinieron a decir, bueno, espera, porque les traemos un problema, venga, les colaboramos, no sé, con mejoramiento en algo, o venga, les vamos a fumigar, venga, vamos a mitigar ese tema de la contaminación, o sea, les dejaron el problema y se fueron. Exactamente, entre el proyecto sí supuestamente estaba que detrás de ese proyecto, por ser damnificados acá por las basuras, iban a haber mejoramiento de vivienda, que ninguna casa de estas 3 veredas iba a vivir sin una unidad sanitaria, vaya. Iban a haber las fumigaciones, iba a haber una tienda comunitaria, iba a haber un médico que viniera cada mes a tratar la gente acá, a mirar qué problemas había, si surgían enfermedades por referencia de las basuras. Y nunca hicieron nada de eso. Nada, 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 nada. Nunca hubo un mejoramiento de vivienda, nunca trajeron una unidad, un baño para cada casa, nunca lo trajeron. Ay, Lo, mira, como digo, lo único que trajeron una cinta y la fumigación no con lo que corresponde, sino muy tóxico, que a veces llegaban y fumigaban, caían tantos al piso, las gallinas, los pollitos venían y los mataban y se morían los perros. Era muy tóxico. uy, Una categoría muy grande en toxicidad y eso nos pasó. claro, y obviamente pues eso deteriora pues obviamente la salud de todas las personas residentes acá de la zona. Sí, sí, sí. Eh, Cuando construyeron la planta nos hicieron conformar como cooperativa para los que supuestamente era el beneficio que íbamos a tener porque íbamos a tener trabajo. Pues yo no sabía que el trabajo significa la persona y uno necesita trabajar para generar ingresos para la casa, pero el trabajo era muy feo. Entonces no daban guantes, o si daban guantes eran guantes de caucho y media hora y estaban rotos. Son de caucho, venían mucha venían espinas, venían eso que rompe las calles, ¿cómo se llama? Normalmente llamamos cortes, pero se llama, bueno, Del escombros, cemento, sí, el escombros, escombro. escombros. Venían huesos de pescado, huesos de gallinas, de todo eso, que hace que rápidamente se partan los guantes. Y no habían, tocaba reciclar de los que venían por ahí, que la gente del pueblo botaba para utilizarlos. O sea, incluso también trabajaban ustedes antihigiénicamente, o sea, no les daban los Sí, implementos no, necesarios para nunca nos poderse dieron, proteger. no, no nos daban los implementos de seguridad.
nos daban un tapabocas que nos dio 3 meses, un tapabocas de esos de tela, de esos Sí. metritos, y tocaba todas las tardes lavarlos porque, para volverlo a utilizar, porque no había. Claro, entonces, debido a toda esa problemática de todas las vivencias que obviamente pues casi toda la comunidad acá de la zona pues lo vivió y lo asimiló en carne propia, fue que decidieron, valga la redundancia, y volver pues a organizarse, a decir, no, esperábamos a luchar en contra de esto, no estamos de acuerdo, estamos pues en total desacuerdo con ese problema y más obviamente pues que vamos a recibir ahora por 30 años más un basurero. Ahí es donde vendría, ¿qué logros considera usted que se han obtenido a través pues, de esa unión de la comunidad? Y tener un ambiente sano. O sea, ahorita ya respiramos bien. O sea, que hasta acá llegaban los olores, malos los olores de la basura. Ya la gente pues hasta agradece. O sea, yo subí en un carro y no, gracias a Dios, ya aquí para arriba puede pasar uno bonito, ya no huele feo, ya esto es diferente, ya se mira bonito, ya tenemos una mejor calidad de salud. Y ya puede uno comerse los alimentos tranquilos sin tener que pensar de verdad, cogí una gaseosa de jugo y sin me iba a tomar el jugo tenía que meter un sorbito y ponerle la mano así, o tener un trapo para colocarle ahí para proteger. Y al igual por encima del trapo se paraban las moscas. Al igual pues no era mucho lo que se hacía, pero pues uno creía que nos lavábamos el cerebro, que pues por lo menos estábamos protegiendo el jugo, pero pues uno sabe perfectamente que las moscas están ahí por encima, pues no era nada agradable. Los platos, ya en el platero tocaba con, con los limpiones, mantener la losa tapada y al igual usted entraba y por encima de los limpiones y bonitos de moscas. Entonces, ahorita es una bendición. Ya que ahorita, de verdad, que es noviembre, no hay ni una mosca. En ese entonces, esta noche estaría llena, completamente llena de moscas. Muchísimo. Mi madre, cuando estuvo enferma, tocaba mantenerla bajo un toldillo todo el día, porque pues si se dormía un momentito, la mosca le cae por su carita, por todo su cuerpo. Sí, de verdad, que crítico. Claro, Los niños. Entonces, ahorita lo que tenemos es una gran ganancia. Ya pueda que en este momento todavía no tenemos acueducto, pero por lo menos nuestra aire está siendo de mejor calidad. claro, es un logro inmenso, Uy, sí, obviamente, muchísimo. el vivir sano, el no tener esa contaminación, porque de aquí allá a distancia del relleno, ¿a cuánto estamos? No sé que hasta acá llegaban los olores, ¿cuánto hay de distancia de aquí a allá? Como 500 metros. Mira, de 500 metros y se sentía el Y olor. los olores, claro. Pues aquí llega, sí, olía feo. O sea, y sobre todo cuando allá revolvían las basuras, pues ya ahí era peor. Claro, salían todos los olores Sí, claro. dispersos. Entonces, con toda esa lucha, con eso que han logrado, con esa unión obviamente entre la comunidad, ¿han sido reconocidos institucionalmente? No sé, no. Por las instituciones, no, por la gente sí. Si hay gente que sabe la problemática y que entienden y dicen, gracias a Dios ustedes lo lograron, y vean lo que se pudo lograr con la unión. Me lo dijo a mí un alcalde, no precisamente el de Dragó, pero me lo dijo un alcalde de otro municipio. Dijo, gracias a Dios ustedes haberse unido fue lo mejor que pudieron haber hecho. Y se consiguen muchas cosas con la unión. Totalmente, sí, sí. ¿Qué dificultades usted cree que persisten o que tuvieron en su momento? ¿Cómo les dice? ¿Qué dificultades tuvieron, de pronto han logrado, pues, existan de pronto todavía que se nos digan, no, mira, nuestra primera dificultad fue esta o las dificultades que tuvimos fueron estas, aún de pronto después de ya haber clausurado que de pronto sigan algunas dificultades? Pues por parte de la alcaldía, que nunca han tenido en cuenta los derechos acá para nada. Pues, pues es como la más dificultad de la corporación, que no actúa como tiene que ser. Ya si yo voy a tumbar aquí un árbol, me ponen muchos problemas. Pero ellos sí hacen cosas como las licencias, dar licencias en donde no deben corresponder, ¿no? Porque por ejemplo, como le digo, nosotros esperamos que eso nunca tuvo licencia, ¿cierto? Y sí aceptar, y sí dejar pasar todo eso desapercibido, como sin hacer manejar de verdad las leyes como son.
O sea, nunca actúan como tiene que ser Mm, para lo que estuvieron fundadas. La corporación se hizo para que defienda el medio ambiente, ¿no? mm, Y si a mí me dicen no tumbar un árbol, yo no lo tumbo, ¿cierto? Pero si nosotros decimos que ese basurero era muy perjudicial para la comunidad y para el medio ambiente, el agua, como que no, no captaron que debían haber hecho algo por eso. claro, muy pesado. Para su merced y para todos los integrantes, ¿qué significó el ser garagoenses en esta lucha que ustedes llevaron? Porque pues, tenemos entendido que si me vienen, no, como garagoenses nos vamos a unir, nos vamos a reforzar y no vamos a permitir que esto siga. Pues fue una alegría de todas maneras, porque pues, miedo inicialmente, que uno no va a decir que toca sacar valor, pero sí da miedo, que uno va con miedo porque, como le digo, no conocemos las leyes y si uno está haciendo algún mal, obvio que a veces se le aplican a uno todo, ¿cierto? Por eso buscamos la asesoría de un abogado, para no ir ni a dañar a nadie, pero pues tampoco que siguieran pasando sobre nosotros, ¿cierto? Entonces ya más adelante, o en este momento, pues chévere, porque pues nunca lo habían hecho, ni por aquí cerquita en ningún municipio. Pues ahora que lo vamos a lograr, aunque todo el mundo decía que no, que tienen que aguantarse, no, que no van a hacer pasar nada, todo el mundo, pues mucha gente nos dijo, ustedes están perdiendo el tiempo, ahí ya va nuevamente esa planta, quieran o no quieran, y nosotros como la fe, lo vamos a lograr, y ya, con el favor de Dios, lo logramos. Se Ya, pudo. sí, se puede. Ahí es donde hay algo interesante que es cómo construyeron ese nosotros en contra de ellos. Pues gracias a los, con mucha persistencia, ¿no? Sí, o sea, sí, con la señora Marinita, que era la líder principal desde el comienzo hasta el fin. La señora Marinita fue todo ahí. O sea, ella era como nuestra fortaleza. El respaldo que Sí, necesitaban. sí. Entonces, ella siempre fue muy fuerte, más fuerte que todos nosotros. Mm, Entonces, no, todo va a estar bien, todo va a salir bien. Aunque a veces, pues ya como fue tanto tiempo, inicialmente, pues no importa, vamos, no hay ningún problema. Y teníamos harta gente. Después, a veces, pues, como nos dijeron a nosotros, que no iba a pasar nada, pues, mucha gente se creyó eso, y ya dejó de participar, de ir. Y nosotros no, tenemos que hacer algo, tenemos que, así se llaman nosotros solas, no estamos solas, al igual hay gente que nos apoya en el pueblo todavía, la gente de los carros también nos apoyan, eh, qué sé yo, para las reuniones sí había harta gente que llegaba, entonces eso nos daba nuevamente fuerza para seguir ahí. ay, claro, genial, porque entonces no solamente sintieron el respaldo de la comunidad del sector, sino que también Sí, del claro, perímetro urbano. Sintieron ese respaldo sí, para sí, señor, seguir adelante. sí, señor, tenemos ese respaldo. Ay, qué bueno. Su merced, ¿qué discurso cree que movilizó más a la comunidad para que tuvieran ese respaldo? No sé, de pronto la defensa del agua, el tema de la salud o por el tema del territorio. ¿Qué de pronto su merced cree que sí, efectivamente la gente le movió esas fibras de decir, no, vamos a respaldar, vamos a apoyarlos? Pues como todos. Claro, porque por ejemplo somos conocedores de que hay el nacimiento de agua, ¿cierto? Mm, Y vinieron entidades a decirnos que no, que eso era una gran mentira. A ver, si yo saqué agua de ahí, si yo tomé agua de ahí, si yo lavé mi ropa con esa agua, ¿cómo voy a decir que no es así, ¿cierto? Y mucha gente, y ver que todos los de los griegos, de las teorías, conocían el sitio. Entonces, y ver que cuando la construyeron, hicieron filtros para que el agua se filtrara, más no subiera. Y venir a decirnos eso, o sea, a ver, tanta mentira que nos decían, eso nos hacía como fuerte, ¿cierto? Y entonces veíamos el de que si usted no puede venir a decirnos que aquí no hay una corriente, no hay un agua, ujú. si es que yo de aquí saqué agua. Entonces aquí se criaron mis abuelitos. Y es que yo venía acá y tomábamos tinto y el agua íbamos y la traíamos de ahí porque tocaba en vasija. Entonces, ¿cómo van a decir que no? Entonces, no. Entonces, la gente apoyaba eso, o sea, tanto como el sistema del agua. ¿Cómo nos va a decir que no va a contaminar si está
al poquito tiempo está el río. ¿Cómo van a decir que los lixiviados no están contaminando el río si nuestros hijos iban al río y resultaron con manchas? Ay, mira, Y es un sitio pues turístico para nosotros el río, ¿no? Es rico ir al río, más que a veces ahora piscina, ¿no? Y entonces, bueno, había que favorecer el agua, en eso se va favoreciendo uno mismo. Y si el agua tenemos agua pura, pues tenemos calidad de vida, ¿no? Y más acá que no tenemos el acueducto, pues es algo bonito para luchar, ¿cierto? O sea, de proteger, de hacer algo para cuidarlo. Que en lugar de quitarlo, deberíamos nosotros de venirnos a sembrar árboles, de mantenerla así, no la estemos utilizando, pero que mantenga el agua ahí. Y sí, pues a mí me parece que todo lo que usted me acaba de decir, mira. Claro, o sea, entonces, con lo que nosotros hemos venido hablando con su merced, uno se da cuenta que hubieron muchísimos problemas. O sea, porque pues primero obviamente no había licencias, no era el terreno idóneo, no era la zona. Y a pesar, mira, de todas esas problemáticas, como que pues, ellos como que persistían en seguir en que las cosas tendrían que darse ahí. Donde no tomen la vocería de organizarse, de hacer esos temas, pues no sabemos hoy en día qué situación de salud pública tuviéramos en nuestro municipio y en la región, porque pues iniciando era solamente para el municipio, después que para 7 municipios, después resultó para 14, llevando el proyecto que ya era regional. Hubiera sido una, porque no se estaban evidenciando ellos en la problemática que efectivamente era de raíz ya, y lo que son, ¿cómo iban a decir que no había nacederos de agua si la comunidad les decía y fluía el agua por ahí? sí. O sea, eran cosas. Su merced, ¿qué sintió con esta movilización? ¿Su merced cree que generó la transformación en la forma de hacer política? No creería que no debería ser de esa manera, pero es la única forma que lo escuchan a uno. Mira, lo que se parece, desafortunadamente tocó por las malas. Exactamente, sí. Es porque, como le digo, si ellos ponen las leyes, si ellos saben que deben proteger el agua, si las mismas administraciones se dan de cuenta, porque son de nuestra región, conocen cómo van a hacer tanto atropello a todos. Entonces, pues, si no entienden de esa forma, pues le toca a uno, ¿no? Claro, por las vías de hecho. Sí. ¿Su merced cree que hubo algún momento clave donde sintieron que había una oportunidad para cambiar las cosas? O sea, que su merced era, durante todo el proceso, bueno, estamos luchando, llevamos más de 1 año y 9 meses, como usted nos comentaba, luchando pues obviamente en contra de este proyecto, que su merced había dicho, bueno, aquí sí efectivamente lo vamos a cambiar o ya se rindieron y dijeron, no, efectivamente es como que vemos una luz al final del túnel que sí vamos a obtener algo. Pero de parte de nosotros, de Ujú. parte de ellos no. Ellos siempre hasta el último momento tenía que ir. Ah, De parte de nosotros sí queríamos que la luz al final del túnel era nosotros mismos con nuestra presencia, con nuestras manifestaciones. Porque de parte de ellos hubieran dicho desde el comienzo, sí, es verdad que no hay una licencia. sí, La corporación como tal hubiera dicho, no tienen licencia, ya, no pueden ir más porque ustedes no tienen licencia porque no reúnen los requisitos, ¿cierto? Porque dentro de las reuniones que hubo, tuvieron 70 requerimientos, ¿cierto? Que los 70 requerimientos, que no, son 70 cosas que no cumplía la planta y no cumplía para seguir formulando nuevos proyectos. Si no la tenían, pues ellos en ese momento se hubieran dicho, sí, de verdad sí tienen la razón, ustedes de verdad están expuestos ahí, pues también, pues, como yo decía, a peligros, al frío, a la lluvia, muchas cosas ahí. Sí, ya ustedes tienen la razón, vaya, pero se hacen falta muchas cosas a ese proyecto, no está socializado, hay 70 requerimientos que no cumplen, valían mucha plata, porque pues, uno investiga y valían mucha plata, que tenía que salir parte de la alcaldía. Y aún así con todo eso, ellos no desistían, y era como nuestra esperanza, ¿cierto? O ya viene el gobernador, este sí va a estar de parte de nosotros, porque ya había venido una vez, y dio el vueltón con nosotros, por todos los predios de ahí hasta el río, dio la falla geológica que había cerquita al río, subiendo para el basurero. Y uno dice, bueno, este sí se va a dar de cuenta cómo está la situación. Vinieron más delegados de otras entidades que no me acuerdo en este momento,
Y también, tiene como unas 8 veces dándole ese vueltón. Y uno dice, no, este sí va a ver, ojalá este sí se ponga la mano en el corazón y se dé cuenta que nosotros tenemos la razón, ¿cierto? Y tampoco se iban y no pasaba nada. Ni siquiera llamaban para decir, oiga, los papeles los pasamos a tal entidad o ya pasamos el informe a donde nos corresponde. Nunca hubo eso. Vino la ministra, no nos dijo nada. Hiciéramos las mesas de trabajo, fue la palabra de ella. Que vamos a hacer mesas de trabajo, que es lo que ella dijo. No puedo decir que dijo nada más, no dijo nada más. Llegó tarde, que nos citaba una hora y llegó bien tarde para que la gente se hubiera ido. Y no pasó nada, tampoco hizo nada. Y como lo mismo, como siempre digo, la misma corporación tuviera con su gente que tiene, con sus ingenieros, a ver si dado cuenta que estaban haciendo malas cosas, ¿cierto? Haberle llamado la atención, que están en un sitio que no corresponde, hay una falla geológica que no permite que se les dé la licencia. En verdad están las dos escuelas ocultas, muchas cosas, ¿cierto? Que no hicieron ahí. Ya, nuestra ley del túnel no estaba por las entidades, ni por los políticos, por ninguna parte. Brillaron por su ausencia. Sí. ¿No se cree qué propuestas alternativas han planteado ustedes para la gestión de estos residuos? Y la verdad que los dispongan en una parte donde no vayan a afectar a nadie, ni a la comunidad, ni al medio ambiente, a las aguas. Que sea en un sitio, debe haber algún sitio muy lejano que se puedan llevar para allá y los manejen bien, que tiene que ser, creería yo, que eso es lo que hemos dicho, ¿no? Pero por acá se quita que no hay. Claro, si acá en esta región no hay un área idónea pues, para ese tema de los residuos. ¿Qué han aprendido como comunidad a partir de ese proceso? Que debemos unirnos para lograr las cosas, ya que uno y manifestándonos. Pues aquí en Caraguá, la verdad, casi como que nunca han habido manifestaciones como las de nosotros. Porque así nada más, con una nota o con algo uno no consigue nada. O sea, de momento le dicen, sí, claro que le voy a solucionar su problema, no es está lo más de fácil, pero no hace nada. Entonces yo, desafortunadamente es malo lo que estoy pensando, pero en esa la brava uno no consigue nada. Mira, en ese proceso, o en el proceso que ya acabó, ¿cuáles fueron los errores? Y si hubiera de pronto otra oportunidad, no de ese tema, sino, no sé, de luchar por otro ideal o por otro beneficio para una comunidad, ¿qué cosas harían diferente o qué de pronto mejorarían de los errores que de pronto cree su merced que se pudieran haber cometido? Quizás de pronto no se cometieron. Organizarnos mejor. Mm, Organizarnos mejor porque de momento pensamos que iba a ser un poquito tiempo. Entonces tuvimos toda la gente ahí, o sea, todos, todos, todos. Y pues cada uno tiene sus labores, sus oficios, sus animales en sus casas. Entonces ya cada uno empieza como a decir, pues, a hacer sus cosas en la casa. mm, Si nosotros hubiéramos organizado mejor como comunidad, no hubiera sido un poco más difícil para los últimos que terminamos ahí. Bueno, pues sabemos que habíamos hartas comunidades. Nos hubiera tocado ir, qué sé yo, unas 5 veces que hubiéramos participado y, y todos hubiéramos descansado mucho más tiempo. Mientras que los últimos que terminamos, pues terminamos todo el tiempo. Sí, claro que como le digo, en el momento que los necesitaba, pues también estaban. Eso sí fue algo bueno para nosotros. Y hay una reunión que viene la ministra, que viene el gobernador, que va a venir el alcalde, que va a venir yo no sé quién. No era sino hacer el aviso y llegar. O sea, la gente llega. Pero, y con el mismo ideal que nosotros, ¿no? Pero, ¿qué? Pero entonces sí hubo mucha gente que nos tocó más complicado que otros. Ay, mira, claro, lo que su merced, porque personalmente lo que se me acaba de comentar, uno no está acostumbrado a ver pues, este tema de organizaciones Sí. o en lucha en pro de un beneficio para una comunidad, sino que lo que nosotros siempre sabemos que desafortunadamente no debe ser así es que cuando a nosotros nos tocan, ahí sí decimos, bueno, hay algo que hacer. Pero cuando es de otro lado, nosotros como que, bueno, allá que miren ellos cómo se defienden a pesar de que nos pueda vincular en algún momento a nosotros. Por eso mismo le preguntaría a su merced, ¿qué le diría a otras comunidades
que quizás también están viviendo o vivieran en esa problemática. Se organicen bien, entonces se pueden, con las manifestaciones, con una buena asesoría, con alguien que tengan a la mano, y sobre todo con lucha, o sea, con no dejar de pensar que sí van a lograr lo que el cometido que uno quiere, sabiendo que es para un bien, ¿no? Ya la organización, organizarse uno, hablarse, empaparse del tema, saber que si le está afectando a uno y uno puede mejorar su calidad de vida, que se unan porque pues, nosotros llegamos, nunca lo habíamos hecho hasta llegar a parar los carros, puesto que, como le digo, ellos hasta el último instante insistieron en que las basuras se quedan ahí. Que ya tenían el fallo, que ya tenían que recoger todas las basuras que habían ahí, que eran como 130 toneladas todo que había, y vieron que la sacaran, y ya lo último, bueno, listo, ya nos vamos para la casa, ya no van a depositar más basuras ahí, ya todo está bien, y vinieron y dejaron otros 2 viajados de basuras ahí, ya siguieron insistiendo en que gusteles o no les guste, se va a quedar otro viajado de basura, eso por darnos a tapar la vía, y ahí sí pues más bravos, porque pues también se lleva una gente que de verdad no tiene nada que ver con el tema, pero pues es la única forma que uno consigue las cosas, desafortunadamente. Ya esa vía no vamos a botar más basuras ahí, y decimos, bueno, ya nos podemos ir tranquilitos para la casa, no va a pasar nada, y un día después encontramos que ya habían botado 2 viajes de basura, Ah, mira. entonces volver a tapar la vía, así tapamos la vía, la principal, Mm, y anteriormente la habíamos tapado, pero dábamos paso seguidito. Ya en ese entonces ya dijimos, no, hasta que se hacen todas las basuras y si no, que creen, también que ayuden. La gente inicialmente fue grosera, que hace esto no tiene nada que ver con nosotros, no sé qué, no sé qué. Pero a medida que se les explicó y fue pasando el tiempo, se dieron de cuenta que era verdad, ¿cierto? Que ahí pasaban y volvía feo. En ese momento ya estaba volviendo prácticamente porque ya no habían depositado más basura. Y dijeron que sí. Y nos apoyaron con las personas que vinieron a decir que tenía que teníamos que aguantarnos esa viaje de basura que le habían botado ahí hasta que ellos se pudieran levantar. Y nosotros dijimos que no, que no era no. Y la gente de los carros dijeron, pues la gente tiene la razón. Y si nosotros quedarnos acá nos quedamos y les apoyamos a ellos. Pero sentimos nuevamente ese respaldo de la comunidad, de la gente. Bueno, me están perjudicando, pero es por una causa justa. Como le digo, si las cosas son justas, sí. vale la pena organizarse uno y lucharlo hasta el final. Ay, qué bueno. Eso quiere decir que hoy en día ya no se están dejando residuos ahí, o todavía de pronto en algún momento se ingresan residuos. A ver, nos dijeron que sí, en algún momento dejaron un poco de colchones y unas bolsas de basura. Que las traen, no se van a dar de cuenta, pero no falta que nos cuente a uno. Tenemos podido tomar fotos para irnos a la pelea, porque todavía seguimos en la lucha de que no nos pueden dejar ninguna clase de basura ahí. Y sí, dejaron colchones y dejaron bolsas de basura Ah, nuevamente. pues eso quiere decir que actualmente se siguen de pronto reuniendo como comunidad, como las personas que iniciaron este proceso de acción colectiva aún se siguen reuniendo de pronto para discutir de ese tema o de otros temas o de pronto conversar de otra manera. Para todas las anteriores. Sí. Sí, para hablar de ese tema, porque por ejemplo, como le digo, botaron colchones, entonces nuevamente todos, no, mire, están pasando que eso. Y nos reunimos y miramos a ver si podemos conseguir fotos con evidencias de qué es lo que está pasando. Es que vienen y lavan los carros llenos de lixiviados, tampoco es permitido. Pues al igual eso, como llueve, pues eso se arrastra para el río, nuevamente para abajo, para los predios. De hecho, me había olvidado contarles, mi padrecito tenía un predio pegadito ahí a donde estaba lo del basurero y tocó salir de eso precisamente empezando por la contaminación. Alguien mismo de la corporación, un ingeniero que me hizo un estudio donde decía que el terreno estaba 100% contaminado. 100% estaba todo dañado, ¿cierto? Y al pedirles, bueno, al decirles que el terreno, el predio donde sembrábamos yuca, maíz, cigrones, que habían mangos, limones, los mangos ya últimamente salían todos dañados, la fruta, lo que se sembrara estaba dañado. Los chulos pasaban allá en los árboles y si uno sembraba yuca, pues todo se llenaba
mierda de residuos, el predio contaminado por los residuos, pues no se podía volver a sembrar. Llevamos las vacas y la vaquita iba a dar cría y pues yo creo que la contaminación, el becerrito no sé, se murió. Y les proponíamos que por favor hicieran algo, ¿cierto? O sea, que no lo fueran a contaminar más, que se dieran de cuenta cómo estaban botando los residuos hacia el predio. No, no se puede hacer nada. Eso es una gran mentira, ¿sí? Pero es que vean lo que está pasando, vean el papel certificado de que el predio está 100% contaminado. Entonces creo que lo único que podían hacer era comprarlo y ya como lo pagaron. Me dieron la gana de pagarlo para salir del predio. Y también lo hicieron con el fin de la ampliación, la nueva, bueno, el nuevo proyecto que pensaban hacer. Entonces, eso era como para ellos un logro, poder hacerse a otro terreno más para, para hacer el nuevo proyecto. Lo pagaron a como quisieron, porque ¿quién va a querer comprar al lado de un basurero? Y ellos tenían la razón. Entonces, afortunadamente, lo que estaban diciendo no era nada malo, pero resulta que es que ellos lo habían contaminado, ¿cierto? Y tener que confrontarse con alguien que tiene la razón, precisamente por lo que ellos, por lo que ellos creían que valía, ya simplemente, si usted no me lo vende a mí, como municipio, ¿quién me va a querer comprar usted este terreno? Que está pegado a la basura. ¿Cierto? Entre comillas, tenían toda la razón. Y pues uno que hacía con un predio completamente contaminado por lixiviados, por mierda de ratones, de chulas, tuvimos que salir del terreno. Claro, lo que somos ese precio es que ante nosotros cualquier persona no lo va a querer adquirir. Sí, Ahí viene doña Gladys. Ya con las preguntas que nosotros, que le he podido realizar, su merced cree de pronto que nos hace falta algo, que su merced quizás de pronto desea contarnos algo aparte de lo que ya nos ha dicho, o desea mencionarnos, no sé, que de pronto su merced diga, ah, mira, sí, me gustaría comentarles algo adicional. sí, que ese proyecto, lo de las basuras, nunca debió de haber funcionado ahí. Ninguno, ni siquiera el botadero, ni la planta, ni el, bueno, gracias a Dios el nuevo proyecto no. Pero nunca debió de haber, no era el sitio exacto para que funcionara ahí. Y mucho menos la forma como lo trabajaron. Ya tener, hacer un proyecto y decir que van a hacer algo que hacen completamente diferente, no me parece. Ya deberían de ver un ente de control que de verdad aplique la norma que debe ser, ¿no? Yo estoy haciendo una casa y miro que no me está quedando bien, pues me imagino que el ingeniero me la hace tumbar, ¿no? Sí. O sea, la partecita buena que dice, pues listo. Pero lo que estoy haciendo mal, me lo hacen tumbar, ¿cierto? Ahí también. Desde el comienzo debieron darse cuenta que hicieron las cosas mal. Que hubiera alguien que hubiera controlado eso, que en verdad hubiera hecho lo correcto. Porque ahí taparon muchas cosas, muchas irregularidades. La maquinaria que colocaron en la planta no era la adecuada. De hecho, fueron maquinarias obsoletas, algo que no servía, algo simplemente como para aparentar, acá está, pero que nunca funcionó. Acá está porque, pues, como el tratado de los exiliados, acá se tratan así y decían algo de memoria que tenía muy bonito, ¿no? Es que el agua va de circulación y luego llega y pasa por tal máquina y quedó limpio, eso es una gran mentira, nunca se hizo, nunca se prendió, yo trabajé ahí, el, y trabajé ahí y no tener en cuenta también el mismo personal, ¿cierto? Contaminar un poco de gente, a cambio de nada, nos dijo la profesora Dios, ustedes ahí no están cambiando ni siquiera salud por plata, porque lo que le pagaban a uno era el mínimo, y simplemente usted va, trabaja 3 meses, se contamina, regresa y manden a uno nuevo y sin su seguridad industrial como debe ser, Mira, trabajando bajo la lluvia, bajo el sol, con basura, con la basura entre barrial. Se suponía que estábamos trabajando en una planta, se supone que una planta siempre va a estar cubierta, ¿cierto? Y las basuras deben estar cubiertas para que no haya bueno, para que mejore un poquito la contaminación. El agua las contamina más, el sol cuando sale se la contamina más. Y nunca existió eso. mira. Se debió de haber utilizado como, si nos avisaban de que habían
como fungicidas, bueno, como algo para fumigar, para controlar, por ejemplo, las moscas, los ratones, todo eso, las cucarachas, todo eso dentro de la planta. No venir a controlarlos acá dentro de la casa de uno, ¿no? Pues yo controlo el problema ya, pues acá no va a pasar nada en mi casa. Pero lo contrario, venir a fumigar acá en mi casa, por decir así, 2 o 3 veces, hablando exageradamente, al año, pues no me parece. Cuando deberían de haber, y no porque no hubiera moscas ni, ¿sabes? Sino moscas, cucarachas, ratones y los chules, como le digo, que salían de la planta a venir a comerse los pollitos de la casa. Más con parajes en los árboles de los bocederos de agua, también. Entonces, seguir haciendo mucha más contaminación. Pues sí, de verdad, era un proyecto y puede que en algún momento salga uno bueno, que supuestamente que lo hagan de verdad, con la técnica y no en papel, sino en la práctica, en dentro del campo que vayan a manejar, ¿no? Claro, así es. Y mire, tuvimos la oportunidad de habernos encontrado con doña Gladys, una persona que, como usted lo ha comentado, que trabajó y pues por varias razones pues conoce la problemática desde que se inició todo su desarrollo su desarrollo y su desenlace de ese bendito proyecto que hubo. Entonces, la verdad, doña Gladys, gracias porque pues solamente su merced estuvo en los dos temas. Trabajó y en el tema pues solamente que conoce la problemática y ayudó pues a liderar pues todo lo que tuvo que ver para la defensa de la salud, del agua, del mismo recursos naturales. Entonces, más que agradecerle, es felicitarla, porque obviamente su merced como mujer, porque pues a veces no se visualiza ese papel de la mujer. Y si bien es que sí las mujeres también se pueden empoderar de los temas y en este tema, pues está más que demostrar que nosotros como mujer le ganó a los hombres, nos ganó a nosotros como hombres, para liderar estos proyectos en defensa del bien particular, del bien general, que era pues, lo que se quería de la comunidad, que no estuviera más el relleno. Entonces, agradecerle inmensamente de corazón pues, a doña Gladys, a doña Luz María, especialmente también por habernos ayudado. A Seda y a todos los que nos han podido oír, muchísimas gracias. Una feliz tarde, que Dios nos bendiga. Muchas gracias a ustedes, porque por lo menos bueno, también se enteraron de lo de la problemática y esto sirva para que no vayan a hacer cosas que no deben, en los sitios que no deben, como encima de los amigos de la casa. Muchísimas gracias de verdad por tenernos en cuenta. Gracias. Bien.